Bueno amigos, ustedes seguramente, o varios de ustedes, muchos de ustedes, un gran sector de la población ha tenido la oportunidad de sacar sus fondos de pensiones de las AFP debido principalmente a las medidas que se adoptaron en diferentes gobiernos durante la pandemia para precisamente que esos fondos sirvieran de alguna manera de colchón para financiar los momentos difíciles que vivía mucha gente. Pero últimamente se dio una última ley hace poco en este gobierno que permitía sacar otro porcentaje más de fondos de pensiones hasta 18.000 soles, que son 4 UITs. Yo tengo entendido que por lo menos ya se ha sacado de esas 4 UITs, ha habido digamos una especie de cronograma, ¿no es cierto? Y de ese cronograma la primera parte ya se ha servido, ya se ha cumplido, y falta que se desembolsen en otro cronograma las demás partes hasta llegar a los 18.000 soles. Pues bien, las AFPs, entiendo yo, han presentado o presentaron una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que declare infundado precisamente ese retiro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se acaba de pronunciar y ha dicho que eso no es así, que sí se puede retirar esos fondos porque no es inconstitucional, ¿no es cierto? Y que el colegiado destacó la existencia de un contexto de excepcionalidad que antecedió a la expedición de la referida ley y que dicha excepcionalidad determinó que las medidas previstas en la ley sujeta a control fueran de carácter temporal y de alcance limitado, y esa fue la razón por la cual se considera que ha sido constitucional ese retiro. Para hablar sobre ese tema y para saber exactamente también qué hacemos con el dinero que vamos a sacar, es decir, para que no lo tiremos por la borda y no lo gastemos en fruslerías, tenemos hoy día el placer de estar con José Rabines, presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, APEIF. Encantado de tenerlo en el programa. Muy buenas noches, Ricardo, un placer la invitación. Bueno, ¿qué opinión tiene usted sobre esta declaración de declarar infundado el pedido del no retiro de estos 18.000 soles que hicieron algunas AFPs? Pues tengo que ser bastante claro, porque personalmente creo muchísimo en la justicia y en hablar claro, como se habla aquí en PBO. Entonces, creo que ha habido un error en los magistrados que han votado a favor de declarar la constitucionalidad de la norma que permite el hecho de poder retirar estas 4 UITs en este caso, ¿no? ¿Por qué? Si exploramos un poquito más los sustentos de lo que ha dirimido el Tribunal Constitucional ante esta demanda presentada por los abogados del Colegio de Abogados Lima Sur, por cierto, contra los artículos 1 y 3 de esta ley, la 31192. Hay varios sustentos, ¿no? Algunos, la verdad, trasfondo no ni siquiera es muy necesario hablar, ¿no? Por ejemplo, se fueron a hablar de la propiedad de los fondos, ni siquiera estaba en cuestión. Pero el punto más álgido, Ricardo, es realmente que para decirnos por qué realmente sí es constitucional, lo que han dicho es el sistema previsional privado, SPP, que incluye obviamente a todas las AFPs, su naturaleza está fuera de lo que es el espíritu del sistema de seguridad social en el Perú. Y por tanto, lo que dice el artículo 12 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, es precisamente que los fondos del sistema de seguridad social son intangibles. Entonces, al ellos decir el sistema privado de pensiones no participa de la seguridad social,
Sí, pueden ser objeto de correctos, ¿no? De esos intangibles serían solamente el sistema nacional, la ONP. La ONP. En sencillo. ¿Y cuál es la razón por la cual, porque todo, digamos, toda sentencia tiene un fundamento de derecho, ¿no? Se fundamenta de acuerdo a derecho. ¿Cuál es la razón por la cual ellos han esgrimido ese argumento? Es decir, que no forma parte del sistema del Estado, de las pensiones del Estado, sino es un sistema aparte. Es correcto. Mira, básicamente lo que ellos han indicado es lo siguiente, y te lo voy a citar. En ese sentido, concluyen que la naturaleza jurídica del sistema privado de pensiones no corresponde a la seguridad social, por lo que la facultad de retiro de fondos no incide en la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, siendo lícito dicho retiro. Y cuando tú te pones a ver los videos, ¿no?, en los cuales ambas partes pueden presentar sus argumentos, por ejemplo, encontramos los argumentos del magistrado Gutiérrez, si mal no recuerdo, que aduce, por ejemplo, que cuando invita al abogado de la otra parte a decirle, si quiere usted, por favor, revise las notas de la constituyente del 93. ¿Cuál es el espíritu, le dice, de cuando se redactó esta Carta Magna? ¿A qué se refiere realmente, no? Yo le voy a dar el trasfondo, le dice, ¿no? Entonces le dice, vaya usted, revise. Y ¿sabe qué pasaba? Le dice que en esa época, que solamente había seguridad social conocida, provista por el Estado, y tiene toda la razón. Las AFPs nacieron hacia junio de 1993. O sea, fue justamente allí, ¿no? Recordemos Fujimori, ¿no? 5 de abril 92 y todo esto. Fue exactamente en ese periodo. Todo se ha traslapado y ahí ha venido un poquito el problema. Él tiene toda la razón, el magistrado le doy toda la razón cuando nos dice, en esa época, ¿sabe para qué se hacía esto? ¿Por qué se decía intangibilidad? Porque el Estado estaba acostumbrado a coger la mano y tapar, parchar empresas ineficientes, estatales ineficientes, coger plata que era de fondos públicos previsionales para otros fines. Y obviamente eso desnaturaliza completamente su espíritu, su sentido. Claro, yo recuerdo claramente que ese era un problema de los años 90, ¿no? De los 90, de los 80, por lo menos de lo que yo tengo en memoria, era que el Estado, o sea, el gobierno en realidad, echaba mano del seguro social para una serie de obras públicas y al final tenían que tapar los huecos con la maquinita, ¿no? Correcto. Y eso generaba inflación. Ahora, pero digamos, fungiendo de abogado del diablo para hacer interesante la conversación, ¿no será que el argumento por el cual se dice que los fondos de las AFP sí son tangibles, a diferencia de los intangibles de la seguridad social estatal, es porque esos fondos son en realidad privados, es decir, son propiedad privada de cada aportante, mientras que en la seguridad social del Estado esos fondos no pertenecen a nadie en especial, sino son fondos comunes, de tal manera que siendo comunes son intangibles, porque no se le puede dar a nadie, digamos, una alícuota de su fondo. Es un fondo común, de propiedad común, mientras que en el otro lado, en el lado de las AFP, el fondo está claramente determinado y es de propiedad privada de cada uno. Entonces, en ese curso de ideas sí se podría darle a quien es el dueño del fondo su fondo, la parte digamos de su fondo de pensión. Créeme que cuando hice mi análisis de este tema, traté también de ser muy generoso, porque, como te digo, incluso comparto completamente el espíritu de lo que comentaba este magistrado. Sin embargo, esa parte que estás mencionando no es la que, al dar justamente la explicación de motivos, se sustenta en el punto, o sustenta el punto de la intangibilidad, ¿no? Ellos dan este otro argumento que hemos comentado hace un momento, que justamente es completamente, en mi opinión, desnaturalizado. Es más,
No sé si revisan, por ejemplo, declaraciones, creo que las ha dado ayer o hoy muy temprano, Alonso Segura, el exministro, él comenta en una línea similar, ¿no? Nos indica que es un error garrafal, ¿no? Conceptual inclusive, o sea, va al tema, ¿no? Sin ser, al igual que yo, por cierto, pues jurista, sin ser abogado, lo comenta. ¿Por qué? Te doy un sustento. Porque, por ejemplo, si nos vamos a... José, pero, a ver, si ellos dicen que tiene que ver con el tema de seguridad social, ¿no? ¿Por qué mejor no definimos seguridad social? ¿Qué es seguridad social, José? Entonces yo te diría lo siguiente. Seguridad social es un derecho inalienable que tienes tú, yo, Yeiko, todos tenemos derecho a la seguridad social. Y básicamente trata, en sencillo, para nuestra audiencia, trata de protegernos de 3 shocks. 3, así sencillo, señores. Shocks contra el ingreso, shocks contra la pérdida, contra la salud, y shocks en la vejez, o sea, que tengamos sustento. El sistema de seguridad social está compuesto por múltiples mecanismos que buscan protegernos de que tengamos esos impactos, esos shocks. Entonces, yo te pongo un ejemplo, ¿no? En la Carta Magna recuerdas de todas maneras el principio de secrecía o secreto de las comunicaciones. Yo te digo algo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos tenemos, bueno, WhatsApp no, pero vamos a ser más críticos? Este otro aplicativo que está aquí al costadito que se llama Telegram. Según lo que ha dicho el magistrado, alguien podría hackear tu Telegram y no pasaría nada, ¿no? Porque el espíritu de cuando se hizo esto no había Telegram. En esa época, en efecto, no habían AFPs, no se referían a ellas. Entonces, él está esgrimiendo que en base a eso, por eso están excluidas. Pero el tema es lo que tú firmas. El tema es sobre qué ponemos. Finalmente, es más, él se atrevió a preguntarle a decirle, mire, caballero, nosotros estamos aquí para... ¿Nuestro trabajo acaso es legislar o legislar bien, legislar mal? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hablar sobre inconstitucionalidad o constitucionalidad. Nada más. Entonces, yo creo que en efecto, para atacar este grave problema que tuvimos en la pandemia, por el cual perdimos, lamentablemente, incrementamos todo ese buen trabajo que reducimos casi la tercera parte de la pobreza en el Perú, y mucho porcentaje de pobreza se volvió a perder, o sea, incrementó. Se tenían que tomar medidas, pero medidas específicas. Si el problema fue que bajamos a un 20% y luego retornamos, no sé, 10% más de pobreza, ¿quiénes son ese 10% más que cayeron? Quiero ayudarlos. Medidas que ataquen a ellos. Ellos tienen AFPs, me interesa poner esa medida. Eso no se hizo. Incluso hay, por ahí hay un estudio, escuché el comentario a Carlos Parodi, el economista de la Pacífico, que demostró que en los 5 primeros retiros, Ricardo, de estos creo que 6 que han habido, poco más del 50% se usó en gasto de consumo. Ni siquiera cumplió el fin que tenía previsto. Que por cierto es otro de los argumentos que también esgrimió en su defensa, ¿no? Los abogados dijeron, ustedes que promueven esto, dicen que esto va a alterar las pensiones en el futuro y no hay evidencia contra eso. Sí, pues en efecto no hay evidencia. El sistema no tiene ni 30 años, creo que tiene 29. No se ha cumplido una sola generación completa de aportes como para que alguien vea una pensión, como para que el primer aportante vea y diga, oye, llegué a algo más o menos así. Pero hay un problema ahí con las AFP, ¿no? Es decir, ha habido totalmente una reacción muy adversa de la población, sobre todo de aquellos que estaban afiliados a las AFP y que no iban a tener un retiro que asegurara dignamente su vejez, a excepción de personas que han acumulado grandes, montos de dinero por sueldos altos que han tenido, que son la minoría, y que estaban muy descontentos con los AFPs, muy descontentos con cómo se administraban, y eso ha causado que las AFP no tengan definitivamente un apoyo, digamos, de la gente, ¿no? Porque la gente misma es la que debió haber salido a defender, no, yo no quiero que toquen los aportes de las AFP porque eso me va a perjudicar a mí. Sin embargo, apenas
se comenzó a dar la medida, la gente dijo, muy bien, que a mí qué me importa que la AFP pierda plata, eso no me interesa, a mí lo que me importa es que me devuelvan mi plata porque es mía, y ese fue el argumento, es mi propiedad, es mi plata, yo quiero que me la devuelvan, y yo sabré cómo la voy a administrar mejor. Dicho sea de paso, eso va de alguna manera con el tema del axioma liberal de que los bienes se asignan a sus usos más valiosos, que es una cosa que yo siempre he considerado que es cierta. Es decir, ¿por qué la AFP tendría que gobernar mi fondo de pensiones? Porque supuestamente hay un grupo de sabios que pone la plata en determinados sitios y que va a ser más rentable o no, cuando el mercado, que es la gente común y corriente, sabe exactamente dónde poner, según este axioma liberal, la plata en donde más le conviene. Entonces, si lo compró en bienes de consumo, ¿quiénes somos nosotros para decir y por qué no lo tenía que comprar en bienes de consumo? Ese era de repente el uso al bien más valioso que había en ese momento. Sí, correcto. Lo que pasa es que el Estado, sí, definitivamente en cierto punto tiene que tomarse todos los estados se han tomado en cierto punto, se han jugado por una carta, ¿no? A ver, las personas van a ser suficientemente responsables para ver por su futuro, y yo, hacia ojos cerrados, confío en que van a llegar y van a tener pensiones. Algo harán. O la otra es una medida un poco más precavida, en efecto, y decir, bueno, sí, tal vez lo detesto, pero me voy a volver un poco super policía, super papá, y te tengo que proteger tal vez de ti mismo, ¿no? Entonces, el sistema privado de pensiones desde el 93 hasta el 2021, te cuento, en el fondo medio tiene una rentabilidad intermedia de 7 a 8% interanual. Es una cantidad de años interesantes. El mercado más profundo del planeta, el Standard & Poor's, en sus últimos 100 años, en este índice muy representativo, el más representativo del planeta, en 100 años tiene un retorno interanual de también 8.5%. Y finalmente, para que entiendas también, porque las personas necesitan un poquito más de esta data para poder tener vamos a hablar en criollo, quaker, para poder opinar de eso. ¿Sabes tú qué es lo que gana un fondo, un family office para personas de capital muy, muy grande? Los famosos high net worth individuals, o los más grandes, más de 50 millones de dólares para arriba de patrimonio. Ultra high net worth individuals. ¿Sabes cuánto le retornan al año? Rango 7 a 8%. Personas demasiado ricas, 7 a 8% anual, están contentas. Claro, si es el año 93, entro con 50 años al sistema, gano 3.000 soles y en 15 años me voy a jubilar, la verdad es que muy probablemente me va a tocar muy poco. Pero es porque obligatoriamente seguro estoy poniendo muy poco. Entonces yo sé que me encantaría ganar mis mismos 3.000 soles cuando me jubile. Todos estaríamos felices de lograr eso. Pero se trata también de ver cuánto es que estamos poniendo y realmente si esto está funcionando mal o no. Bueno, y para terminar, porque ya me está pidiendo ir a la pausa, ¿está funcionando bien las AFP o no? Porque digamos, entonces, básicamente la población estaría totalmente errada, ¿no? Es decir, la percepción de la población es que las AFP estafan a la gente. Sí, yo creo que hay cosas por mejorar en las AFP, sobre todo en el sistema de comisiones, de pagos. Estoy completamente de acuerdo con que la asociación y las AFP conformantes tienen que sentarse a ver una forma un poco más empática y, ¿por qué no voy a decirlo?, justa de cobrar sus importes. Su trabajo no es malo, pero para eso las personas tienen que ver cuál es el retorno. El tema es que todo lo que es inversión en el largo plazo, Ricardo, requiere largo plazo. Si lo ves en 2 años, es muy probable que no observemos este 7-8% que te digo. Tiene que pasar eso. Es más, su fin es previsional. En realidad no deberíamos estar viendo, ¿no? Como que tú te compras un depa y estás esperando a $100,000 y esperas, no, cuando me jubile esto debe valer 300,000. Pero tienes que ver cuándo vale. Si estás ahorita preocupado porque, se cayó $80,000, perdí 20%, ¿dónde está el piso 7? No, entonces va a haber un problema.
Bueno, te agradezco mucho, José Rabines, presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, APEIF, por haber estado en el programa. Hemos entendido un poco más cómo funciona el mecanismo de las AFPs, el tema de la constitucionalidad del retiro de las AFPs, que entiendo que no están de acuerdo con esa argumentación jurídica del colegiado del tribunal. Y bueno, lo único que queda es esperar que la gente, al retirar su fondo, lo último que ha permitido el gobierno, que son 18.000 soles o 4 ITs, lo haga a conciencia, lo haga debidamente y que invierta bien. Para eso vamos a tener seguramente que conversar alguna otra vez ese dinero y salgan adelante con ello. Vamos a una pausa y regresamos con el programa. Hotel